Continuamos con Cerrando la Noche y llegó el momento de conversar con nuestro invitado de hoy, el profesor Juan Vardés, amigo de este programa, además es director del Observatorio Educativo. Buenas noches, Juan. Saludos, muy buenas noches, Junior, y saludos a toda tu audiencia. Es un placer estar acá con ustedes. Juan, hace unos días escuchamos hablar del plan decenal Horizonte 2034, justamente 10 años, y nos gustaría que socialice con nosotros y con la audiencia en qué consiste este plan, cuáles son los objetivos fundamentales y si es diferente en términos de contenido y propósito al antiguo plan decenal. Bueno, realmente el plan decenal de educación Horizonte 2034 es más de lo mismo. Son las mismas metas, los mismos propósitos que hace 30 años estamos tratando de lograr en la educación dominicana. Tú estás hablando de atención a la demanda social, a la educación, a la calidad de la educación, a docentes profesionalizados, a centros educativos modernos, a un currículo pertinente y relevante. Son las necesidades básicas que por décadas han tenido nuestras escuelas públicas y tiene nuestro sistema educativo. Sin embargo, cuando tú tratas de correlacionar las acciones, las iniciativas y los programas que hoy en día están en curso para alcanzar estas metas, no encuentras mucha coherencia, porque el papel aguanta todo. Y lo que tenemos hoy en día es más de lo mismo que en el año 1992, recuerdo como ahora mismo. Iniciamos con el Plan Decenal de Educación de aquella época, la gestión de Jacqueline Malagón, o sea, en los 90. Y hoy en día, realmente, cuando tú ves los indicadores educativos, en términos de los indicadores de eficiencia interna, de cobertura de la educación, de logros de aprendizaje, desgraciadamente estamos peor que hace 5 años. Para que haya un plan decenal de educación a 2034, tiene que haber una coherencia entre lo que se propone y las acciones que hoy en día, en términos de política educativa, lleva a cabo el Ministerio de Educación. Y al revisar este plan, son las mismas aspiraciones que todo este siglo hemos presentado. Pero me pienso que el aspiracional de mejorar, ese no debe descontinuarse, siempre hay que ir perfeccionando. Pero este nuevo plan parte de una evaluación de por qué no se implementó o no dio los resultados los diferentes planes que desde el 92 se han estado desarrollando. Definitivamente no. ¿Y entonces? O sea, no se basa ni en un estudio, ni en un análisis de factibilidad, ni en una investigación educativa. Voy a ponerte un ejemplo. El Pacto Nacional por la Educación, año 2014. Hoy cumple 10 años. Y cuando usted revisa las metas priorizadas del Pacto Nacional para la Educación, al día de hoy, el Ministerio de Educación no ha completado ni siquiera una de las 36 metas priorizadas en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Ya desde 2012 hasta el día de hoy, el Ministerio de Educación lleva 5 reformas curriculares. Con cada incumbente, con cada ministro, con cada gestión, llega un invento nuevo y todos aspiran a lo mismo. Pero cuando tú vas a las escuelas públicas dominicanas y tú tratas de encontrar una coherencia entre los objetivos educativos y las acciones educativas, no la encuentras. Entonces, esa pregunta que tú has hecho es básica. ¿Se basa el diseño de este nuevo plan decenal de educación, Horizonte 2034, en algún diagnóstico, en algún estudio? No. Son las mismas propuestas, es la misma retórica, pero no se evidencia que en el sistema educativo se creen las condiciones para que los objetivos y esos 5 o 6 ejes estratégicos de ese plan decenal puedan llevarse a cabo exitosamente. Pero si no evaluamos
las causas que impidieron ejecutar no solo el primer plan decenal, sino el Pacto por la Educación que señalaste del 2014, ¿cómo estamos procediendo a implementar, a diseñar un nuevo plan que está fundamentado, según has dicho, en los mismos objetivos? Ahora, si no evaluamos... Porque es que las necesidades de la educación son las mismas que hace 30 años, Junior. ¿Pero por qué? Porque tenemos lamentablemente una pésima gestión del Ministerio de Educación. Cuando tú evalúas, por ejemplo, la calidad del gasto, hoy en día, señores, llevamos 12 años de 4% por la educación. Y cuando usted ve que ese 4% para la educación hoy en día ofrece menor cobertura escolar que hace 5 años, parece totalmente ilógico y contradictorio. Pero cuando tú revisas los resultados de las pruebas nacionales de este año, de las pruebas diagnósticas de tercer grado y de sexto grado de primaria, te das cuenta de que estamos involucionando. Los resultados educativos lo delatan. ¿Por qué? Porque no tenemos una gestión experta de la educación pública, porque no hay continuidad en las políticas, en los programas, porque no se cumplen las normas. Tú hablabas, Junior, de una evaluación de desempeño docente, y Giovanni siempre ha hablado del factor docente. Giovanni siempre pregunta, ¿pero y qué pasa con los docentes? Bueno, pues yo digo lo siguiente, hace 6 años que aquí no se evalúa el desempeño de los docentes y debió haberse hecho en 2021. Supongamos que por la pandemia no se logró. La ley establece que cada 3 años hay que evaluar a los docentes. Entonces, Junior, Giovanni, sin una evaluación al desempeño de los docentes, ¿cómo es que vamos a desarrollar mejores docentes? Y dime una cosa, ¿qué nivel de participación, de compromiso tienen los docentes, en este caso organizado en la Asociación de Profesores de la República Dominicana, con ese nuevo plan decenal? No, porque los maestros, son actores fundamentales. Es que no los toman en cuenta. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación organiza unas mesas para supuestamente evaluar, analizar estas propuestas. Pero al final, en la práctica, lo que hacen es que organizan unas mesas de trabajo para socializar lo que ellos ya han decidido hacer. Entonces, ahí no hay una participación del docente. A pesar de que los docentes, los estudiantes, son los 2 actores sustantivos de la educación, en la práctica, estos no son escuchados. Hay mayor incidencia de organismos internacionales, de entidades multilaterales, del sector privado y corporativo, que de los 2 actores sustantivos de la educación en las decisiones de política educativa. ¿Y no le da pena, profesor, a los diferentes actores dentro del sistema que son parte del Consejo de Educación? ¿No le da pena y vergüenza que no hemos podido arrancar, cruzar el primer peldaño? No lo hemos podido hacer, incluso con más recursos para educación. Giovanni, es que yo he dicho muchas veces que el Consejo Nacional de Educación es una entelequia. Eso es simplemente una farsa. Porque el Consejo Nacional de Educación no representa equitativamente a los actores sustantivos de la educación. En el Consejo Nacional de Educación, a pesar de que los docentes y los estudiantes son los 2 actores principales del sistema educativo, de más de 20 votos, estos solo tienen 2. Uno de los docentes y otro de los estudiantes a través de las familias. Al final, lo que se impone por su composición inadecuada es siempre el deseo del sector oficial. O sea, los que son incapaces de resolver el problema educativo son los que al final continúan decidiendo qué se va a hacer por encima de los intereses y de los derechos de los actores sustantivos de la educación. Algo que no me cuadra, Juan. Tú hablas de los sectores sustantivos de la educación, estudiante y el personal docente. Sí. Ha de suponerse que la formulación de las políticas y de los planes a implementar en el proceso de enseñanza y aprendizaje debe justamente involucrar en una primera etapa a
el personal docente, en una segunda etapa, a los padres de los niños y niñas que están en la escuela. Eso no se hace. Esa gente está excluido. De eso se hace un teatro, se les invita a socializar, pero al final ni sus opiniones ni sus puntos de vista son los que priman, porque lamentablemente la educación dominicana es sujeto de un asalto del neoliberalismo a la educación pública. De hecho, déjenme decirles que acá, por ejemplo, con la propuesta del anteproyecto de ley para la fusión del MESID y el MINERT, es muy obvio que se intenta imponer una lógica privatizadora de la educación pública. Y tú ves una serie de instrumentos que han sido identificados ya en las investigaciones y los estudios de la Internacional de la Educación, que intentan sutilmente convertir un derecho como el de la educación en lo que sería un servicio. Y eso es algo muy peligroso, porque eso disminuye gradualmente el derecho a la educación de los más pobres. Cuando se intenta hacer de la educación una mercancía y se utiliza una lógica neoliberal mercantilista de lo que es un derecho, como por ejemplo la salud y la educación, lo que evidencian las investigaciones es que se disminuye cada vez más ese derecho universal y constitucional a una educación de calidad. Mira, incursionaste, bueno, antes de ir al tema relacionado con la fusión, sería bueno cerrar el ciclo del plan decenal Horizonte. Mira, si tú quieres saber cuál es la principal falencia del plan decenal de educación Horizonte 2034, es que este depende en su eje número 4 de una gestión eficaz del sistema educativo. Y lo que ha evidenciado las estadísticas, los indicadores, los resultados de aprendizaje y el manejo del presupuesto del 4% para la educación es que no tenemos una gestión nada eficaz de la educación pública. Sin una gestión eficaz, los demás ejes transversales de un plan decenal de educación son imposibles de lograr. Bien, entonces un desafío ahí con relación al nuevo plan decenal de educación que lamentablemente, según entendemos de lo que ha planteado el profesor Valdés, el sector, uno de los sectores fundamentales del proceso no es tomado en cuenta. Yo no sé cómo se va a comprometer al profesorado con la implementación de un plan del que ellos no han sido parte. Es que se han olvidado, Junior, hasta de la naturaleza humana. Lamentablemente, lo que es la crisis educativa dominicana, insisto, es de gestión, porque tú has dado en algo muy importante, tú has dado en la clave. Sin la participación, el empoderamiento, la apropiación de los docentes, los directores, los técnicos, los coordinadores pedagógicos, el personal de la comunidad educativa, de cualquier plan de educación, no se logra nada. Y aquí constantemente se golpea a la comunidad educativa, se le desorienta, se le desenergiza, se le desmoraliza, porque es que hay tanta improvisación, tantos desaciertos, tantas contradicciones dentro de la misma gestión del Ministerio de Educación, que cuando tú vas al micro de la educación, que es el aula, que es la escuela, ya es un sistema que ha sido drenado, lamentablemente despojado de la motivación, de la inspiración, de la pasión y del compromiso que requiere la educación. Profesor Valdés, siguiendo ahí en ese tenor, y la verdad es que sin salirnos, porque el inglés es parte de la materia básica que imparte el Ministerio de Educación. Incluso escuché y creo que vi que ya a partir de los 3 años a los estudiantes que comienzan a ingresar se le va a impartir pues la materia de inglés. Eso no es así. Si los estudiantes dominicanos desde que tienen 6 años se le imparte la materia, se le da inglés 2 y 3 veces a la semana, ¿por qué que no hemos logrado dar el salto de cuando graduemos un bachillerato a los 16, 17 años, poder decir es bilingüe?
Mira, la corrupción administrativa, la codicia, el ego de los grupos de poder de este país y de los funcionarios que ocupan la gestión del Ministerio de Educación es lo único que impide que en este país los niños salgan como bachilleres bilingües y productivos de la educación pública. Yo, como presidente de The Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, y como también quizás la persona que más ha trabajado en lograr que la clase menos pudiente logre el aprendizaje de inglés en este país. Así lo hice cuando concebí y creé el programa de inglés de inmersión, y así lo hice cuando concebí y creé el programa de bachilleres bilingües productivos para el Ministerio de Educación. Les puedo decir que lo que hoy se está haciendo en el Ministerio de Educación para intentar que los niños aprendan inglés en la escuela es, por un lado, ilegal, y por otro lado, no es algo que va a dar frutos. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, ustedes pueden escuchar en la prensa que han promovido que el ministerio tiene un programa que se llama English for a Better Life, inglés para una mejor vida. Sin embargo, cuando usted va y revisa a evaluar en qué consiste ese programa, esto no es ningún programa de inglés, es simplemente la compra de licencias para practicar inglés en una plataforma en línea. 290 millones de pesos para involucrar a 200,000 estudiantes en la compra de una licencia anual por 290 millones de pesos. Primero, es una estafa. Segundo, se hace violando las leyes porque se hace a través del PNUD para evadir la ley de compras y contrataciones públicas de la República Dominicana. Y tercero, cuando usted revisa la investigación científica en lingüística aplicada, se da cuenta que el uso de una plataforma para practicar inglés en línea no ha demostrado en ninguna investigación ser una vía efectiva para lograr que los niños aprendan inglés. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista precisamente en el aprendizaje de lenguas extranjeras a través de la tecnología. Y si usted revisa 250 ejemplos del proyecto, 250 millones, de análisis y metaanálisis del proyecto de aprendizaje visible, que es quizás la base de datos de metaanálisis de investigación educativa más extensa del mundo, ahí se demuestra que el uso de una plataforma online o de un computador no es la vía más adecuada, ni siquiera da efectos en el aprendizaje de una lengua extranjera. Sin embargo, el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación, encima de que viola las leyes para hacer este programa, también lo que hace es comprar una licencia. En un país donde ya los niños ni siquiera tienen las computadoras que tenían antes, no tienen garantizado en realidad en las aulas ni en la casa acceso a internet, y en términos ya de la naturaleza del aprendizaje de lenguas, toda la investigación te dice que eso realmente no da resultado. Pero aquí se gastan casi 300 millones en eso. Entonces, no es de extrañar por qué fracasa la educación dominicana. Profesor, creo que es tiempo de irnos a una pausa y perdone, con su permiso, vamos a ir y volvemos en breve. Y ahora conversamos con el profesor Juan Valdés, quien es director ejecutivo del Observatorio Educativo de la ADP, un especialista en la materia, pero lamentablemente parece que no queremos escuchar a los expertos, queremos seguir en la improvisación. Es un área tan importante, tan sensible como la educación. Vamos a la pausa. Continuamos cerrando la noche. El profesor en el bloque anterior, como decimos a veces, metió de contrabando el anteproyecto de ley que pretende unificar, fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación. Y nos gustaría saber realmente su opinión, no solo sobre el anteproyecto, sino sobre esta determinación política del presidente de la República de que dos ministerios que parece tener objetivos diferentes, pues caminen como si fuera un solo. Mira, la fusión del MESID y del MINERT es totalmente inviable. Si lo ves dentro del paradigma educativo, hay una enorme dicotomía entre la andragogía, que es lo que sustenta la educación superior, y la pedagogía,
que es lo que realmente sustenta la educación escolar. Para tú poder hacer una fusión de esta naturaleza, primero en el país tendría que desarrollarse un enfoque metagógico. La metagogía puede quizás conjugar aspectos de ambos mundos, la educación superior y la educación preuniversitaria. Por otro lado, yo he iniciado el estudio del anteproyecto de ley de fusión de ambas instituciones y realmente no hay en el fondo nada nuevo en el tema de lo académico y la estructura de ambos ministerios. O sea que no hay ninguna transformación. Lo que sí se puede evidenciar a primera vista, en primera instancia, es que hay una cierta lógica privatizadora de la educación. Quiero reiterar eso. Se ven ciertos instrumentos y artículos que tienden a una lógica privatizadora de algo que es un derecho como la educación. Tenemos que recordar que el Estado constitucionalmente está obligado a garantizar la educación preuniversitaria, no así la educación universitaria. O sea, fusionar un ministerio que es un derecho universal y constitucional como el MINERT, con un ministerio de educación superior que en realidad para la ciudadanía es una opción, no una obligación, también en términos constitucionales plantea un gran reto. Con relación a las iniciativas que propone el anteproyecto de ley, también insisto, hay muchas alertas hoy en día en quienes estamos estudiando ese anteproyecto. El primero tiene que ver con lo que corresponde a la planificación y el financiamiento de la educación. Señores, el 4% para la educación fue luchado y por ley hasta el día de hoy corresponde únicamente a la educación escolar. Lo que este proyecto de ley o anteproyecto de ley propone es que se tome el dinero de las escuelas públicas, que al día de hoy ya no es suficiente, para también financiar la educación superior. Entonces, si hoy en día tenemos escuelas de miseria, donde falta el agua, no hay buen mobiliario, no hay buena ventilación, no hay buena iluminación, no hay buenos medios y recursos para el aprendizaje, no hay buena infraestructura escolar, ¿a quién se le ocurre cuando todavía aquí falta por construir más de 7.500 aulas que vamos a tomar el dinero de los niños de las escuelas públicas para asignarle más de 20.000 millones de pesos a la educación superior? Entonces yo he dicho muchas veces que lo único que procura esta fusión es un asalto de la educación superior a los fondos del 4% para la educación. También a primera vista he podido identificar ciertos instrumentos, insisto, que pueden privar a la población infantil, a la niñez, a los adolescentes de este país de los fondos necesarios para ejercer el derecho a la educación. Ahí se promueve hasta una figura de un fideicomiso. Ahí se puede ver entre líneas que también se está proponiendo iniciar las ideas sobre los préstamos estudiantiles. Hay varias cosas que no están muy claras en ese anteproyecto de ley que debe ser sujeto de mucho debate y discusión, lo cual iniciaremos ya al inicio del próximo año, pero a primera vista no hay ninguna investigación, ningún estudio, ningún análisis de factibilidad que los artículos que contiene este nuevo anteproyecto de ley demuestre que a través de la fusión del MESIT y el MINERT se pueda lograr una mejora en la educación dominicana. Pero el Estado no puede promover en sí préstamos para la educación superior. Yo creo que no debe ser el Estado parte de ese mecanismo mercantil de lo que busca es el lucro personal. Bueno, fíjate porque que tú crear un fideicomiso y que al final tenga el objetivo de darle préstamo o crédito a los estudiantes para poder acceder a las universidades, creo que no va de acuerdo. Una de las mayores estafas en Estados Unidos son los préstamos estudiantiles. A la audiencia que nos ve en Estados Unidos, ustedes saben lo que es un student loan, un préstamo estudiantil. Esa es la herramienta mediante la cual los ciudadanos norteamericanos, los residentes en Estados Unidos, quedan endeudados por el resto de sus vidas. Entonces, en realidad, aquí se está tratando de imponer una lógica privatizadora de un derecho como el de la educación. Se ha hecho en la medicina, en la salud. Sí, aquí sí. la salud
Realmente, si tú no tienes acceso a salud en el sector privado, no puedes gozar de una salud realmente pública de calidad. Eso no existe en este país. Y la educación, encima de que se está deteriorando su calidad, su acceso y su cobertura, ahora también se deja ver entre líneas en estas propuestas una lógica privatizadora, porque la educación se ha hecho el gran negocio de la era del conocimiento. Es importante que el pueblo entienda algo. En el pasado, lo que valía mucho eran las materias primas, eran los minerales, era la agricultura. Hoy en día lo que más vale es el conocimiento. Entonces, para tú tener esas destrezas, esas competencias que se adquieren con el conocimiento, tú tienes que ser educado. Entonces, esta lógica neoliberal, oligárquica, mercantilista de este mundo de hoy, lo que ve ya en la educación es un commodity, es un servicio, no un derecho. Entonces, nosotros los ciudadanos, los que trabajamos en educación y todos ustedes, los que nos están viendo, tenemos que estar alertas, porque los niños de esta generación que no tengan una buena educación van a ser cada vez más pobres. Y una buena educación no es ir a la escuela ni ir a la universidad. Una buena educación es que esa experiencia escolar y universitaria realmente tenga calidad. Y eso no existe en la República Dominicana. Y si encima de eso permitimos que ahora se imponga una lógica más mercantil y de negocio a través de una ley, no a través, como dice Giovanni, de un servicio que se ofrece en el sector privado, entonces lo que podemos esperar para la educación dominicana es un futuro extremadamente sombrío. Ese horizonte 2034, lo que se ve es en sombras. Por eso yo exhorto a toda la ciudadanía dominicana, a toda la familia dominicana, a que volvamos al activismo social. En el pasado luchamos por el 4% para la educación. Hoy la lucha debe ser por el derecho a una educación de calidad. Y una educación de calidad no es simplemente ir a una escuela donde un niño se come todos los días una masita o un pan de agua o un bizcochito con un cuartillo de leche y le dan libros con cientos de errores en condiciones inhumanas en escuelas públicas que son inhóspitas. Ha llegado la hora de que ya sea la ciudadanía. Esas protestas que hacen los gremios de docentes, la ADP, que hacen los médicos, no son ellos quienes deberían estar involucrados, son ustedes, la ciudadanía dominicana. A los maestros, a los médicos, de todos modos les pagan sus sueldos, pero ustedes, los padres, las madres, los estudiantes, son los que al final están privados del derecho a una educación de calidad. Y si no realmente iniciamos un activismo social, esto no va a mejorar. Los maestros solos no pueden, la escuela sola no puede. Es hora de que la familia dominicana recupere ese espíritu de lucha y volvamos a reclamar el derecho a la educación, ya no en dinero, no, ya no en el 4% que lo tenemos, sino en la calidad del gasto del 4% y en una educación de calidad. Profesor, por lo que yo veo con la educación, se contrapone y va en oposición a lo que habla el gobierno y el país va desarrollándose, cada año subimos un 3%, un 4%, estamos a nivel internacional entre los países donde hay más apetito para la inversión extranjera. Bueno, es lo que se vende, es lo que se vende. Mire, pues yo veo revistas internacionales que dicen que el mercado dominicano es apetecible y es bueno para invertir. Sí, claro que es bueno para invertir, porque en un mercado donde tú puedes explotar a la gente y vivir de la pobreza y de la ignorancia, es maravilloso para el negociante, para el empresario, pero no para el ciudadano. Pero es lo que nos venden. Bueno, pues por eso hay que saber, mira, la educación moderna ya no se basa en aprender a leer, sino en leer para aprender. Y el pueblo dominicano tiene que aprender, tiene que saber leer entre líneas. Si usted quiere saber cómo está la educación dominicana, no le crea a Juan Valdés. Entre al portal de estadísticas educativas del Ministerio de Educación de la República Dominicana y usted va a buscar los índices de eficiencia interna de la educación dominicana. Hoy, en términos de cobertura, de la tasa de aprobación, de las calificaciones, señores, estamos peor que hace 5 o 6 años.
Hoy tenemos menos cobertura en la educación pública que en el año 2019. Hoy las calificaciones de pruebas nacionales son peores que las de hace años. Cuando usted va a ver, lamentablemente hay que decirlo, hasta el índice de deserción escolar tenemos más hoy. Entonces, la educación es una ciencia. Usted no tiene que creerle a nadie en particular, solamente revise las estadísticas educativas oficiales y usted compara 2019 con 2024 y se va a dar cuenta que realmente estamos desmejorando, no estamos avanzando. Bueno, todos esos elementos que tú has señalado como falencias de la educación en la República Dominicana, el Observatorio Educativo la ha analizado, tiene propuestas para superar esa situación. Todas, señores, el presidente de la República, el defensor del pueblo, el presidente de la ADP, han firmado 2 acuerdos en el Palacio Nacional. La Asociación Dominicana de Profesores, a través de sus estudios sobre las condiciones de inicio y finalización del año escolar, a través de su estudio sobre el estado de la educación dominicana, a través de su evaluación al proyecto presidencial de excelencia académica, ha propuesto decenas de iniciativas al Ministerio de Educación, firmadas en un convenio para mejorar la educación dominicana, y al día de hoy no han cumplido una sola. O sea, si usted quiere algunas en particular, por ejemplo, nosotros desde el año 2022, en el último estudio, en el primero que presentamos a esta gestión actual del Ministerio de Educación, hablábamos de la construcción de las aulas. Señores, en estos pasados 4 años no se construyeron más de 3.000 aulas, de las más de 10.000 que hacían falta en las escuelas públicas. Y eso está en una propuesta, en un compromiso. Con relación a la calidad educativa, hemos sugerido que se incorporen innovaciones como la del trabajador social en la escuela pública, para que las familias y las casas sean visitadas y que los niños que necesitan apoyo, seguimiento, que están en condiciones de riesgo, puedan ser atendidas sus necesidades específicas y singulares. Y nada de esto se ha cumplido. La evaluación a los docentes. ¿Cómo es que vamos a tener mejores docentes si ni siquiera han sido capaces de evaluar su desempeño? La calidad de los medios y recursos para el aprendizaje, los libros de texto. No podemos tener libros de texto mal hechos con cientos de errores. La supervisión y el control de la calidad educativa. En este momento, los técnicos nacionales, regionales y distritales, que son los agentes encargados de velar y supervisar la calidad de la educación, ni siquiera pueden ir a las escuelas a hacer esto, porque no les dan el estipendio que necesitan para transportarse. Por otro lado, la descontinuidad de las iniciativas, los cambios abruptos de dirección en educación, han vuelto locos a los maestros, a los técnicos, a los directores, porque no hay una dirección clara y no hay una coherencia en la gestión de calidad que debe tener la educación pública. Se ha improvisado mucho y lo que se ve lamentablemente, insisto, es una falta enorme de coherencia, de pericia, de coordinación en lo que es la educación pública. Breve, don Juan, solamente 2 minutos. Comparando educación pública con educación privada, ¿están las dos iguales en el mismo carril o podemos decir que la educación privada está un poquito más por encima de la educación Los pública? resultados de las pruebas nacionales recientemente publicados te evidencian una brecha de más de un 10% entre el sector público y el privado. Una brecha que se ha ido ampliando en los últimos 4 años. Antes no había mucha diferencia entre las pruebas nacionales y sus resultados en el público y en el privado. Hoy en día el sector privado tiene 10 puntos por encima del sector público. O sea, ahí lo que se ve es una inequidad, una desigualdad y una injusticia social. La sociedad dominicana en general adolece de las políticas sociales y las políticas educativas que tanto en el sector público como en el privado puedan ofrecer mayor calidad educativa. Sin embargo, en el sector privado, las pruebas y sus resultados te dicen que hay mejores resultados, lo cual no debe ser, porque la educación es un derecho y es el Estado el responsable
de garantizar la educación de calidad. No es el sector privado. Los colegios privados solo existen por la mala calidad de la educación pública. En los países desarrollados, la mejor educación es la pública, no la privada. Bueno, vamos a despedir, Junior, al profesor Juan Valdés en la noche de hoy, y gracias por estar con nosotros y compartir con el público de la noche sus experiencias, sobre todo su inquietud para un tema tan importante como es la educación. Así que los despedimos y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche a todos. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, director ejecutivo del Observatorio Educativo de la ADP. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana. ¿Tú hiciste introducción? No.